Ya, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer primero la invitación, la valiente invitación que hicieron ustedes, que fue rechazada por algo que se hace llamar universidad, pero mientras no acepte un debate diverso y enriquecido dentro de sus paredes, se debería solamente determinar como una casa de estudio. Así que tienen una pelea como estudiantes muy interesante ahí de poder ganarse el espacio. Un placer para mí compartir esta mesa en esta posición, un poquito así como si no tuviera algo interesante que decir. Yo soy feliz de estar al lado de Milton y al lado de Simón Lingui. Perfecto. Yo quiero comentar un poquito como candidato a diputado por Concepción, San Pedro y Chihuayante, que es el distrito que me corresponde. Llegué hace un ratito acá a Talca. Tengo que tener una postura clara sobre la política de drogas. Hoy en día, por más que se trate de decir paso, el tema de la cannabis es un asunto que está en la agenda pública. Ya no es un tema que se pueda uno salir del paso, y es muy importante que los que tenemos esta patuda pretensión de representar un sector de la población para desarrollar leyes y fiscalizar al gobierno, mínimo tengamos alguna postura respecto al tema, o al menos la honestidad de declararse incompetente porque no se sabe la materia. Ahora, yo soy de los que han salido del closet, soy un usuario de la cannabis desde el año 2005-2006, primero de manera recreativa y ahora con el paso del tiempo le voy agregando un componente de la dimensión espiritual que me sirve mucho para meditar, y en el área medicinal lo que somos malos para dormir, que dormimos 4 o 5 horas, fumarse un pito de Santa María te puede permitir dormir 6, 7, 8 horas y calmar la ansiedad, así que de esa perspectiva me ahorro bastante relajantes musculares, ansiolíticos y horas con el psicólogo y el psiquiatra. Ahora bien, desde el punto de vista de la política hay que ver cómo se entiende drogas desde la visión de un político tradicional en Chile. Hoy en día lo que prima, o la cultura primaria en el tema de drogas, es el populismo, la mano dura populista, es decir, es como un espacio donde uno puede colocar el apetito de control que tienen por lo general los grupos más de extrema derecha o de la derecha conservadora chilena, y también hay un alto nivel de hipocresía. O sea, para mí está la manipulación política, la ignorancia y la hipocresía como las 3 bases fundamentales de la perspectiva política que se ha manejado la droga en el último tiempo. Lo otro es que hay que entender que la despenalización, la legalización o la regulación del mercado de la droga siempre será una decisión política. O sea, así como hemos visto durante el proceso de Milton, que se tiene que modificar la ley, o modificar el espíritu de la ley, o al menos dar una aplicación más decente por parte de los tribunales de la justicia, y esto pasa lisa y llanamente por una decisión política. Y es decir, que los ciudadanos tienen un rol en este tema, y los que están en los cargos de poder del aparato público, del aparato del Estado, también tienen ciertas responsabilidades sobre este tema, y ninguno de los dos elementos se puede dejar fuera. Desde mi perspectiva, ninguna política debe desvincular lo social de lo político. Lo social y lo político van de la mano si no transformamos esto en una tecnocracia. O sea, dejemos a los técnicos que se encarguen y que la gente se dedique a comprar. ¿Ya? Ahora bien, esta disposición de ignorancia, de miedo, temor y populismo sobre la cannabis tiene un arraigo cultural que tiene que ver en inicios del fin de la Segunda Guerra Mundial, y cuando comienzan a formarse las primeras políticas de drogas después de las que se comienzan a controlar el opio. No sé si ustedes saben que el opio fue la primera sustancia que se empezó a regular. Por acá parece que tengo las fechas, pero hace harto tiempo ya que se quería ir controlando el tema del opio, no sé dónde la dejé, de Murphy. Pero bueno, eso es en primera parte, dejar súper claro cuál es esa postura.
Ahora bien, ¿quién determina la cultura imperante? Bueno, si citamos a Gramsci, este proceso de hegemonía no tiene que simplemente ver con la estructura que tiene el aparato público, sino también cómo influye a través de los espacios culturales. Cómo nos entra a nosotros un hábito de pensamiento y una herencia de la forma de pensar que tiene que ver no solamente con la institucionalidad política, legislativa, sino también con las culturas. A mí el otro día fui a una mateada que, oye, me tocó justo sentarme frente a una señora que lo único que habló de cómo la marihuana le había hecho daño a su familia. Y le decía, señora, y el niño también supongo que consumía pasta base, alcohol, tabaco, y le di toda la lista y me dijo, sí, pero la marihuana es la principal culpable de todo. Entonces, hay una estigmatización cultural que, aunque no hay una intención directa por parte del aparato hegemónico, de este, si lo ponemos en conceptos medio marxistas, ¿cierto?, de esta clase dominante, o esta casta de personas o sector de la sociedad que le interesa mantener esto a raya. Ahora bien, el prohibicionismo de las drogas comienza, como les estaba contando, con Estados Unidos, cuando aparece esta revolución de los hippies que se llama, y el presidente Nixon toma carta del asunto y comienza a hacer estas políticas internacionales y a generar convenios internacionales de sistema binario, o sea, estás con los Estados Unidos en política de drogas o no estás en Estados Unidos con política de drogas y te transforma en nuestro enemigo. Y esta cultura prohibicionista se transformó en el espíritu de la lucha contra las drogas. Y quiero leer inmediatamente sobre ese concepto de la lucha contra las drogas. Aquí tengo un documento muy muy interesante, se llama... ¿Dónde está? Políticas de droga, narcotráfico, consumo y la mujer, que es una perspectiva de género sobre el consumo de droga, pero parte en la introducción diciendo lo siguiente: la política de droga en la región ha pasado a la historia como uno de los fracasos más indiscutibles en que la política pública se refiere, transformándose en uno de los principales obstáculos para el desarrollo de América Latina. El fracaso se debe a que estas leyes nacen bajo la justificación de lograr la reducción del consumo y del crimen asociado al tráfico, pero desde la perspectiva del consumidor. O sea, se empezó, en vez de atacar la oferta, se puso el énfasis en la demanda. Es por eso que desde el año 2007 hasta la hora ha aumentado la población carcelaria en un 99%, y de ese porcentaje, 42% de mujeres están relacionadas directamente con el microtráfico de drogas. O sea, son estas las externalizaciones que tiene también una política de droga del prohibicionismo. Ahora es interesante porque este prohibicionismo que implantaron los Estados Unidos, ahora ya llega a más de 18 estados en que se despenalizó y se legalizó, y nosotros como en Chile seguimos bajo una perspectiva de prohibicionismo que ya es absurda, porque no solamente lo dice este documento de este Observatorio de Latinoamericano de Política de Droga, sino también lo dice el último informe de la OEA. No sé si ustedes tuvieron acceso a él, donde en los primeros párrafos sale que la Organización Americana del Estado Americano lo primero plantea es que el prohibicionismo en la droga no ha tenido absolutamente ningún resultado, y es más, el consumo de droga en los países más estrictos o aumenta o se mantiene. Y lo que sí se ha aumentado son los gastos de la persecución de los consumidores, del microtráfico, del que autocultiva, y se aumentan los crímenes violentos, pero no se disminuye el consumo de drogas. Es decir, desde la evidencia misma, la evidencia pura, fría, sin abordar todavía las otras dimensiones que tiene que ver el asunto de drogas con el derecho fundamental que uno tiene de poder usar las sustancias que uno quiera en el cuerpo de uno, así como el suicidio y la autoflagelación no son delitos porque uno hace uso de sus propias libertades. Hoy en día tenemos esta ley que persigue a los usuarios y no discrimina entre un usuario responsable, como decía ahí un abogado en el video, y una persona que no es responsable con el uso de la sustancia. Entonces, como candidato al Parlamento, por eso decía que mi parte es la más fome de todas, siempre la cannabis se aborda desde el punto de vista penal, pero yo quería plantear al menos 5 puntos en que hay que abordar este tema, abarcando todas las dimensiones. El primero, la dimensión biológica sanitaria.
la mayoría de las personas que he convencido de que la cannabis no es una sustancia dañina y que menos es una planta mala, yo encuentro nada más ridículo que pensar que una planta puede ser mala. Así como que te hace una zancadilla, no sé, una planta mala. De verdad, ahí va a ser como extraño. Si uno coloca toda la evidencia científica y hace un estudio comparativo entre las drogas legales y las drogas ilegales y cruza los distintos, te coloca que la cannabis tiene menores poder de adicción que el alcohol, que el tabaco, tiene menos síndrome de abstinencia, no tiene adicción física y más encima tiene una lista gigantesca de propiedades medicinales y se puede usar incluso como entrógeno para los procesos de meditación y de creatividad. Yo la verdad que cuando fumaba cigarrillos lo único que me decía es dejarme los dientes hediondos y gastaba plata. Y el alcohol ya sabemos ya que si uno no tiene un uso respetuoso con él puede causar daños terribles, especialmente los domingos en la mañana. Esa es la primera perspectiva, ¿cierto? Eso es la fundamentación científica. No existe fundamento médico que sostenga de que la cannabis no y el tabaco y el alcohol sí. Ahí no hay ningún sustento que lo avale. Y yo tengo apetito para enfrentarme a los debates con la gente de la UDI que anda diciendo que no saca el test de pelo, porque yo ayer el mío que hice positivo, al tiro. Porque la verdad es que están sin fundamento esa perspectiva. El segundo son, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el derecho a la autodeterminación y el derecho al desarrollo espiritual garantizado en nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que el Estado debe garantizar el máximo desarrollo psíquico, espiritual y material del ser humano, y hoy en día solamente se aborda una dimensión. Entonces, cuando yo quiero hacer uso de la canal iniciativa de la Santa María para expandir mi conciencia y encontrarme con la dimensión espiritual de la realidad, en mi propia autodeterminación y libertad, el Estado me dice que yo no puedo porque es una planta mala. ¿Ya? La tercera perspectiva que creo que es importante abordarlo es la relación prohibicionista con el gasto público. O sea, demostrar o pedirle a cualquiera que diga que la cannabis es una droga así como que para el narcotráfico, pídanle a ustedes dónde han leído, primero que es la principal droga de paso. Porque el que está descentrado para encontrar en algún lugar donde depositar y tratar de centrarse, si no tiene acceso a la droga o tiene un control cultural muy potente, se va a hacer adicto al casino o a las compras. El problema nunca va a ser la sustancia, sino el ser humano que no sabe hacer uso de ella. Entonces el prohibicionismo genera unos tremendos daños colaterales, violencia, narcotráfico, estigmatización, destrucciones de la familia. Cuando un niño joven que está cultivando lo pillan con marihuana, hay familias que se desarman por completo, y esos daños no están considerados dentro de la perspectiva de la política pública prohibicionista, pero causan desastres sociales. O sea, imagínense que la mayoría de las personas que son detenidas por microtráfico son madres solteras o dueñas de casa que el único acceso que han tenido es una oportunidad que ven en el tráfico de drogas para tener un mejor pasaje. Y la verdad es que hay condiciones y hay personas que no tienen la capacidad de optar simplemente. Hay personas que no tienen capacidad de optar. Yo estoy seguro que si ellos pudieran ganar la misma cantidad de dinero o tener la misma tranquilidad haciendo otra cosa, harían otra cosa. Lo segundo es la perspectiva económica, el gasto económico que hay sobre este tema. Y lo otro es abrir la industria del cáñamo. El cáñamo como planta es una base industrial tremenda que te da las expectativas de desarrollo económico desde el área ¿cómo se llama?, del maquillaje, de la cosmética, la industria de ropa, la alimentación humana, la alimentación de ganado, y como hay algunos sectores en Alemania que se están transformando en productores de cáñamo a nivel industrial, y una de las gracias que tiene que ya descubrieron la forma de hacer la fibra del cáñamo más suave, parecida al algodón, y como es una maleza, crece sin tener que echarle aditivo. En cambio el algodón necesita 15 pesticidas distintos para que llegue a nuestra ropa. En cambio la tela de cáñamo no necesita ninguno porque es a prueba de todo, gracias a Dios. Y la otra perspectiva que hay que abordarlo es la perspectiva educativa. Esto es fundamental y quiero leer de esta perspectiva educativa lo que plantea en resumen este documento, que lo encuentro extremadamente interesante. Si me dan algunos segundos, por favor. Aquí está.
Dice una recomendación: la política oriental a educación, prevención y rehabilitación no puede seguir dependiendo de los ministerios o secretarías de seguridad pública como el interior, sino que propone que hay que pasarlo al Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Y dice que es necesario avanzar en debates serios y basados en la evidencia científica sobre los escenarios de la cannabis, y que la cannabis debe ser retirada de las primeras categorías o primera lista de drogas. Y es más, hasta la candidata de la alianza dijo que la cannabis debería ser retirada de la lista número 1 de drogas y que hay que dejar de perseguir y criminalizar a los usuarios. Es decir, incluso en los sectores que nosotros hemos considerado más conservadores ya está una postura mucho más liberal sobre respecto del uso de la cannabis. Para ir cerrando mi intervención, que el problema, y esto es lo que quiero dejar planteado, que el consumo de drogas desde la perspectiva legislativa, primero que nada tiene que abordar y hacer caso a los tratados internacionales, y es el tema que tenemos acá nosotros, los derechos fundamentales. O sea, nosotros como personas adultas, hombres y mujeres responsables de nuestras vidas, tenemos que tener nuestra absoluta integridad y libertad de poder usar los enteógenos, las sustancias o los mecanismos de desarrollo espiritual y o religioso que permitan a nosotros poder encontrar nuestra dimensión de dignidad, porque la dignidad radica y vive en el espacio de la espiritualidad. Yo no puedo entender cuál es el afán de perseguir y seguir criminalizando la cannabis. Desde mi perspectiva, lo que hay ahí es un temor, primero, de los ciertos grupos económicos, porque la cannabis solucionaría la polifarmacia de muchos adultos mayores. Polifarmacia le llamamos nosotros en el área de salud a la cantidad de remedios que tienes que tomar, que por lo general te causan un efecto positivo y te sale así una lista de contraindicaciones. Ahora en una caja de remedios te dice, bueno, para el dolor de cabeza, te provoca todas estas otras cosas, y los abuelitos toman 5, 6, 7 pastillas que muchas veces se podrían solucionar simplemente con infusiones de cannabis. La industria farmacéutica no va a estar muy feliz con esto. Segundo, la industria, el retail tampoco va a estar muy feliz con el consumo de cannabis, porque en psicología y en publicidad se sabe que la gente infeliz es la que más compra. Yo no conozco ningún buen usuario de la cannabis responsable que sea un consumidor, a no ser que esté usando la cannabis para desarrollar algo que no ha podido desarrollar dentro de sí mismo y esté ocupándose afuera. Y lo tercero, creo que en el momento en que se empiecen a exigir y abrir las puertas para las libertades personales, el control que va a poder tener la clase dominante sobre nosotros los ciudadanos cada vez va a ser menor. Y para ellos la cannabis no es la puerta de entrada para otras drogaduras, es la puerta de entrada quizás de nuestras propias libertades. Y un caballo de Troya de otra batalla que es mucho más amplia, que es de nuestros derechos fundamentales. No hablan de derechos individuales, porque esto es un derecho humano. No es un derecho de mí como persona, sino como ser humano. Así que desde esa perspectiva, no habiendo justificación biológica, médica, no habiendo justificación desde la perspectiva de la eficiencia de la medida de la provisión de la lucha contra la droga, y habiendo una libertad fundamental por sobre el provisionismo, que es nuestra autodeterminación, desde mi punto de vista, todos los candidatos al Parlamento que tengamos una postura laicista, de libre pensador sobre la vida del ser humano, tenemos que trabajar para que se despenalice la cannabis y que todo el tema de drogas se legalice y se regularice. Porque desde mi perspectiva, lo peor que podemos hacer con el ser humano es tratar de controlar algo que es propio de su naturaleza. Eso, muchas gracias.